columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenas noches, hermanos, bienvenidos de nuevo. Qué bendición verles aquí, un domingo más. Vámonos directo a la palabra de Dios para aprovechar el tiempo. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 16, por favor. Vamos a leer estos versículos del 16 al 23. Vamos a leer de una manera alternada. Hemos estado hablando acerca de la persecución. Jesucristo da instrucciones a sus discípulos como buen instructor, pero como buen instructor también da advertencias. ¿Cuántos han leído un instructivo? Y ves que en el instructivo también tienen advertencias acerca de consecuencias que pueden suceder o si tú lo utilizas así o lo empleas así. Pues Jesucristo, como buen maestro e instructor, no solamente envió a sus discípulos y ahí vean cómo les va, sino que les advirtió y les dijo claramente: ustedes van a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Vamos a darle lectura, por favor, hasta el versículo 23. Yo voy a iniciar el 16, ustedes el 17, así sucesivamente, y el 23 lo leemos todos juntos. Dice así: persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ustedes? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El versículo anterior nos muestra que vamos a ser perseguidos por el Estado, aún ante gobernadores y reyes. Ahora me toca leer a mí el versículo 20, ¿no? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí nos habla en este punto que la misma familia de sangre igual serán enemigos de los creyentes, la familia de sangre o la familia inconversa. Versículo 22, yo sigo, ¿no? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Todos, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta noche, te agradezco, Señor, porque tu gracia nos ha traído de nuevo, tu misericordia nos ha traído a este lugar, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia, Señor. Te ruego que me ayudes a hablar, me ayudes a predicar, me ayudes a exponer tu palabra para edificación de los oyentes. Te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente, nuestros ojos espirituales, y estas verdades puedan ser aplicadas, sean aplicadas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, hemos visto que la iglesia o los creyentes, los cristianos, van a ser perseguidos en tres áreas. Primero, por la religión o la falsa religión. Segundo, por el Estado, el gobierno. Y tercero, ¿cuál es? Por la familia. Hermanos, la realidad es esta, atención: la persecución quema rápidamente la paja en la iglesia. La persecución acaba con los falsos cristianos. La persecución lo que hace es purificar a la iglesia. Entonces podemos concluir que la persecución es buena o es mala para la iglesia. Es buena, en un sentido espiritual es buena, porque la persecución elimina, hace a un lado todo lo que es falso. En la mañana contaba una anécdota, no sé si fue cierto esto, algunos lo han contado.
en una reunión así como estamos nosotros aquí, entraron unos encapuchados con sus metralletas y dijeron, ¿quiénes se consideran falsos cristianos o quiénes son verdaderos cristianos? Los falsos cristianos, por favor, sálganse y que se queden los verdaderos cristianos y amenazando con arma. Pues los falsos cristianos se fueron, ¿no? Salieron. Ya que salieron los falsos cristianos, se quitaron sus capuchas, los que llevaban a amenazar, llegaron a amenazar y le dicen, ahora sí, pastor, vamos a empezar el culto. Hermanos, muchas veces así sucede, o muchas veces pasa esto. En medio del culto, en medio de una reunión, hay falsos cristianos, hay falsos creyentes, creyéndose ellos a sí mismos verdaderos cristianos. Pero la persecución, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a ocasionar? ¿Qué va a pasar cuál va a ser el resultado de la persecución? ¿Será el fin de la iglesia? Por supuesto que no. ¿Sabes cómo nació la iglesia? Nació, hermanos, perseguida. Y la iglesia siempre permaneció. Y hasta el día de hoy la iglesia sigue. Nada más que vivimos en una cultura cristianizada. Todos culturalmente son cristianos. Todos son cristianos. Aunque nada más lo sean de nombre. Sus convicciones, su estilo de vida demuestran todo lo contrario. Así que la persecución quema rápidamente la paja en la iglesia. Aquellos que han hecho tan solo una profesión o han dicho que son cristianos, que han aceptado a Cristo, ellos realmente no tienen la nueva naturaleza que los motiva a padecer por Cristo y ningún poder de Dios que los fortalezca para soportar, si quisieran hacerlo, la persecución. Nada es más espiritualmente purificador y fortalecedor que la persecución. ¿Qué es lo que va a hacer un verdadero cristiano cuando sea perseguido? ¿Y qué es lo que va a hacer un falso cristiano cuando sea perseguido? ¿Qué es lo primero que hace un verdadero creyente cuando tiene aflicciones? Cuando tiene luchas, cuando tiene amenazas. Un verdadero cristiano, ¿sabes qué va a hacer? Va a correr a Dios. Y si está apartado de Dios, ¿qué es lo que va a hacer con él cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción? Corre a Dios, un verdadero cristiano. Pero un falso cristiano, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución o cualquier tipo de aflicción, un falso cristiano lo que hace es quejarse de Dios, reclamarle a Dios, alejarse de Dios. Así que, por tanto, hermanos, podemos observar y darnos cuenta que no hay nada más espiritualmente purificador y fortalecedor que la persecución. No sé si podemos decir, gracias a Dios, hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, no hay persecución. No sé si decir gracias a Dios. No sé si es bueno o es malo. Ya no sé si es bueno para nosotros o resulta negativo para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque debido a esto existen muchos falsos cristianos, muchos falsos creyentes, muchos falsos profetas. Debido a que la palabra de Dios nos asegura que absolutamente nada puede separarnos de Cristo, es que podemos contar con tan inquebrantable resistencia de parte de la sociedad y el mundo. Pablo preguntó de modo retórico, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Recuerdan? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces contesta su propia pregunta. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reflexionando en lo que hablábamos hoy en la mañana, observamos que la persecución purifica a la iglesia de los falsos maestros, de los falsos evangelios, de las falsas profesiones de fe, de los falsos cristianos. La persecución, hermanos, no destruye a la iglesia. La persecución la fortalece. Cambiemos nuestra perspectiva. Vamos a observarlo desde un punto de vista espiritualmente. Un cristiano verdadero será perseguido debido a que no encajará en la sociedad, en esta sociedad. ¿Cómo es esta sociedad?
es mala, malvada, mentirosa, corrupta, idólatra, abusadora, perversa, violenta. Pero ¿cómo es el cristiano? Lean Mateo 5, nada más lo menciono, donde dice en el sermón o las bienaventuranzas. Ahí está, hermanos, el carácter del cristiano: pobre en espíritu, manso, humilde, tiene hambre y sed de justicia. Y aún dice Jesús en esas bienaventuranzas: bienaventurados los que son perseguidos, los que sufren persecución a causa de la justicia o por mi nombre. Entonces, no debemos sorprendernos de la hostilidad que podamos estar recibiendo de aquellas personas que no son cristianas, nosotros. No debemos de desanimarnos ni desalentarnos si alguien nos está rechazando porque somos cristianos. ¿No es así? Es más, debería de producir en nosotros gozo. ¿Por qué? Porque es una buena señal. ¿Eso qué significa? Que soy un verdadero cristiano. No soy como este mundo, no soy como esta sociedad. Tenemos aquí los versículos, gracias hermano. Ahora, ¿y qué pasa si no estoy siendo perseguido? ¿Qué pasa si no tengo ningún problema con ningún mundano? Llevo 20 años de cristiano y yo, la verdad, gracias a Dios, dicen, no he tenido problemas con ningún pecador. Gracias a Dios. ¿Qué puede pensar una persona que después de 20 años de cristiano nunca ha tenido ningún problema con ninguna persona que no conozca de Cristo o mundano? Hermanos, el mundo va a aceptar lo que es suyo, pero el mundo va a aborrecer lo que no es suyo. Lo dijo Jesucristo. Puede ser esto. Puede ser que tu testimonio sea pobre y no estés testificando lo suficiente para que noten que eres cristiano, porque no demuestra tu testimonio fuerte, lo suficientemente fuerte, y así de esa manera no notan tu cristianismo. O segundo, muy probablemente no eres cristiano. Eso significa que solamente te estás engañando. Así que dice ahí en primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. El mundo ama lo suyo, dice Juan 15:19 en las palabras de Jesucristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, hermanos, vamos a ver hoy la respuesta a la persecución. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Cómo debemos de responder a la persecución? Allá en Mateo 10:23 leemos lo siguiente, por favor. Dice así: cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué nos ha instruido el Señor Jesucristo? ¿Qué nos ha capacitado? Dice, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la idea de estar huyendo? ¿Cuál es la idea de estar escapando? La esperanza es que venga Jesucristo en nuestro rescate. Por eso dice así: no acabaréis de recorrer todas las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre, porque estamos esperando la intervención de Jesucristo. Estamos nosotros esperando la venida y la intervención de Jesucristo. Hermanos, la persecución en sí no se busca. No estamos buscando ser, ¿cómo le llaman? Masoquistas, ¿no? No estamos buscando nosotros ser perseguidos. La persecución en sí no se busca ni se soporta, por supuesto. Tampoco debemos producir la persecución de manera intencional. Dice la Biblia que vamos a ser perseguidos, así que me voy a parar aquí enfrente donde están cantando y les voy a gritar sus verdades. Eso es ser necio, ¿no? Supuestamente por causa de Cristo. He visto predicadores que se paran enfrente de la iglesia católica rompiendo imágenes. Eso es provocarlo, es algo insensato. Hermanos, no tenemos el derecho de provocarlo, eso solamente el Señor lo puede hacer. Y Cristo insta, ¿a qué nos insta Jesucristo cuando haya persecución? No haya más remedio. Cuando no haya más remedio, escúchalo esto. Y Cristo nos insta a escapar de la persecución. Cuando es conveniente y posible hacerlo.
No estamos obligados a quedarnos en un lugar de oposición. No estamos obligados a quedarnos en peligro hasta que resultemos muertos o incluso presos. Inclusive cuando ya no te aceptan, ¿qué aconsejó Jesucristo? Lo vimos en Mateo 10. Sacude el polvo de tus pies como una señal de que no tienes nada que ver con ellos. Es como cuando dicen, yo ya cumplí, yo ya te advertí, así que es tu problema, es tu asunto. Dando a entender que no te quedes ni siquiera con el polvo, con la incredulidad que hay en esa región. No tienes nada que ver con ellos. Déjalos, apártate de ellos. Así que no estamos nosotros para ser, ¿cómo le llaman esas personas que están, insiste e insiste e insiste? Llega el momento que nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar al mundo que nosotros tenemos las perlas, el tesoro. Y un tesoro, hermano, no se va a estar rogando para que lo reciban. Tú predicas el Evangelio, tú hablas del Evangelio hasta 3 veces posiblemente, y si no, sacude el polvo de tus pies y aléjate de ahí, apártate de ahí. Jesús aconseja, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Ese es el patrón que Pablo y los discípulos siguieron a lo largo de sus ministerios. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando la persecución llegaba a ser tan severa en un lugar que ya no podían ministrar de forma eficaz, salían y se iban a otra parte. Ellos no le tenían miedo a la persecución. Eran valerosos, eran valientes. Y muchas veces fueron severamente golpeados antes de dejar una ciudad. El propio apóstol Pablo al menos una vez fue apedreado y dejado como muerto. Por ejemplo, vemos allá en Hechos 14, 19, por favor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo era valiente, pero tampoco era insensato. Y vemos, por favor, siguiente versículo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Se quedó en la ciudad? Dijo, voy a insistir allá, estoy valiente, yo no soy cobarde, voy otra vez de nuevo. Él se fue a Derbe, se fue a otra región, se fue a otra ciudad. Por favor, siguiente. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra después de un tiempo, a Iconio y Antioquía. Por favor, siguiente. Confirmando los ánimos de los discípulos. Había un propósito. Él se retiró cuando fue apedreado, ni siquiera confirmó, ni siquiera se despidió. Ahora regresa para confirmar el ánimo de los discípulos. Era con un propósito, hermanos. No era nada más para provocar. Por favor, observe esto. Nosotros no somos provocadores. Nuestro propósito no es provocar, nuestro propósito no es hacer enojar, no es lograr la persecución. Nuestro propósito es edificar, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario, porque a lo mejor estaban asombrados a causa de la manera en cómo Pablo se retiró de ese lugar, pero Pablo le decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, por favor. Me imagino que mientras le decía esto Pablo, las cicatrices de su cuerpo, no observándolo todos. Es necesario que a través de tribulaciones. La semana pasada hablé que tenía, me imagino, las cicatrices de Pablo, cuántas veces había sido azotado. Ya me imagino cuando le quitaban la camisa o le quitaban lo que lo cubría y todos veían las cicatrices, las marcas de cuántas veces él había sido azotado, quedaban impresionados. Eso es ser valientes. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo no los dejó, ve el valor de Pablo. Pablo no los dejó huérfanos, sino que regresó y confirmó el ánimo de ellos, inclusive hasta dejándoles pastores. Miren qué dice 2 de Timoteo 3:11, por favor.
Dice así el apóstol Pablo: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Aquí Pablo está hablando de la experiencia que acabamos de leer en el libro de Hechos. Persecuciones que he sufrido, y de todas, dice Pablo, me ha librado el Señor. Sin embargo, Pablo no trató de soportar los límites de la oposición. Soportó todos los ridículos, que tal vez la gente se burló de él. ¿Hasta qué grado? Maltratos, golpes y encarcelamientos que fueron necesarios mientras ministraba. Los soportaba porque en ese lugar tenía que ministrar, tenía que dejar una iglesia. ¿Se dieron cuenta que regresó para establecer una iglesia? O sea, que esos golpes, esa vez que lo apedrearon, valió la pena. Ahí se levantó una iglesia. Pero salió de un lugar cuando su eficacia personal había cesado, cuando ya no era necesario. Ya acabé aquí, ya no es necesario seguir con esto, él se retiraba de ahí. Su meta del apóstol Pablo era establecer iglesias. Hermanos, ese es el patrón que todo ministro y misionero fiel ha de seguir antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús mismo nos dio ejemplo. Mateo 2, 13 al 15. Increíblemente, Jesucristo, siendo aún bebé, ya era perseguido. ¿Y cuál fue la instrucción? ¿Cuál fue la instrucción que le dieron a José? Huye. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. 2, 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. ¿Y cuál fue la orden? Huye a Egipto. Hermanos, el medio que Dios nos ha dado para que nosotros prevalezcamos en medio de la persecución, ¿cuál es? Huir, escapar de la muerte. El diablo sin duda utilizará todos los medios para acabar con los siervos, con los maestros, con los predicadores, con los mensajeros de su palabra, al grado de matarlos, acabar con ellos. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Siguiente, por favor, versículo 14. Y él despertando, vea por favor la actitud de José. Su obediencia era radical. Él no esperó que amaneciera. Normalmente cuando se da una instrucción, dices tú, mañana tempranito, mañana, a las 5 de la mañana, aunque eso es un decir, porque después, mañana lo hago, no, más al rato. Vea y note, por favor, la obediencia de José. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre. Vámonos. Y se fue a Egipto. Siguiente, por favor. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Increíblemente, Jesucristo, aún siendo bebé, ya era perseguido. ¿Qué había hecho Jesús? ¿Qué había hecho este bebé? ¿Qué había dicho? Hermanos, si te das cuenta, no era lo que Jesús decía o hablaba, era la misma persona de Él, de Jesucristo, el Hijo de Dios. No querían nada con Él, el mundo no quería nada con Él, no quiere nada con Él, porque Satanás gobierna este mundo. Él gobierna, Él dirige a los gobernantes de este mundo, aunque no lo creas. No habían hecho nada a este niño, este bebé, simplemente Satanás no quiere a Jesucristo, no quiere a sus discípulos, los aborrece. Esta es la realidad, hermanos. Esta es la verdad. Todo esto que estamos hablando, hermanos, contradice totalmente el falso evangelio de la prosperidad.
El Evangelio de la Prosperidad no te va a enseñar nada de esto. El Evangelio de la Prosperidad te va a enseñar que venir a Cristo todo es felicidad, ¿no? Que venir a Cristo ya tus problemas se te acaban, todo se vuelve color de rosa, logras los éxitos de tu vida que siempre has soñado, tus sueños se hacen realidad, etcétera, etcétera. Una vida de ensueño. ¿Pero qué estamos viendo ahora, hermanos? Que ser cristiano te vas a meter en la guerra más encarnizada que la Tercera Guerra Mundial. Mira que dice allá en Apocalipsis 12:1 al 17. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. No es la Virgen María. La guadalupana, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Porque de ahí lo toman, esa imagen toman. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa es una figura, eso es una ilustración de la iglesia. Por favor, siguiente, del pueblo de Dios. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Siguiente, también apareció otra señal en el cielo, es que un gran dragón escarlata, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Siguiente, por favor. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Todo es simbólico. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta es una ilustración directa de Moisés, porque es lo que pasó con Moisés, ¿se acuerdan? La amenaza que había, pero Moisés al mismo tiempo es una representación, una sombra de Cristo. Entonces podemos entender que aquí se refiere a Cristo. ¿Qué es lo que quiso hacer Satanás cuando Cristo nace? Lo que acabamos de leer. Lo quería devorar, lo quería matar, quería acabar con él. Siguiente, por favor. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es este varón? Es Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Siguiente, por favor. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí le sustenten por 1260 días. Siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás, y luchaba el dragón y sus ángeles. Siguiente. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta es la guerra, hermanos, de los siglos. Es la guerra de todos los tiempos, que al final el Apocalipsis nos muestra el desenlace de esta guerra, que el bien triunfará sobre el mal. Ya conocemos y sabemos el final, sabemos el desenlace de esta guerra cósmica, que tú y yo estamos en medio de este asunto. Siguiente, por favor. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, aquí ya lo explica el escritor, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Siguiente, por favor, hermano. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque amaban más a Cristo que a sus propias vidas. El mundo que te enseña acerca del amor a ti mismo. ¿Qué te dice el mundo? La psicología, ¿qué te dice? Ámate a ti mismo, valórate a ti mismo, cree en ti y todo lo que tenga que ver con tu autoestima. Pero eso contradice lo que el Evangelio nos enseña. El Evangelio dice que el amor por Dios, el amor por Cristo, hermanos, es tan grande que llega el momento que tú, ya no importa lo que tú tengas que sufrir o padecer a causa de Él. Ese es el amor ágape, ese es el verdadero amor, el amar, el poner en primer lugar a la otra persona antes que a ti. Pero si tú te amas a ti mismo como el mundo te enseña, ¿en qué momento vas a mostrar un amor ágape? ¿Cuándo vas a mostrar ese amor que dice la Biblia?
el poner en primer lugar a los demás antes que a ti, jamás, porque el mundo te enseña a ponerte a ti primero. Te dice el mundo, lo más importante es tu felicidad antes que la de los demás. Eso te dice el mundo. Valórate, mija, valórate, ten dignidad. Te empiezan a decir todas estas cosas que traen confusión, y cuando el Evangelio te dice todo lo contrario. Por eso dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte por causa de Cristo. Siguiente, hermano, por favor. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, en el cielo. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por favor, siguiente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Él lo quería devorar a este niño, quería acabar con él, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Por favor, siguiente. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Continuamos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pura ilustración, pura figura. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que tienen el testimonio de Jesucristo? Los cristianos. ¿Por qué somos llamados cristianos? Somos nosotros, porque somos nosotros imitadores de Cristo. El mundo aborrece a Cristo, pero el odio que tienen a Cristo lo van a demostrar, lo van a descargar sobre de ti, porque no hay manera de ver a Cristo, o que vayan con Cristo y le tengan que hacer las cosas que ellos quisieran hacerle a Cristo en odio y rechazo a Él. ¿Y con quién lo van a descargar? Contigo. Esos golpes que te dan a ti son para Cristo. Esos insultos que te dan a ti por ser cristiano, en realidad son para Cristo. Hermanos, y podemos observar esto, estamos en medio de una guerra cósmica. Hay persecución. El diablo va a utilizar todos los medios posibles que él tenga a su alcance para poner oposición, para perseguir a todos aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Obviamente a los que tienen falso testimonio de Jesucristo no, a los que tienen el verdadero testimonio de Jesucristo. Pero eso es un parámetro, hermanos, para que nosotros sepamos si somos verdaderos o falsos creyentes. Ahora, vamos a ver ejemplo de las veces que Jesús huyó. Jesús huyó cuando sus enemigos vinieron a él, ¿recuerda? Hasta que ya no pudo más, llegó al extremo que acabó siendo asesinado, sacrificado, ultrajado, violentado, abusado en la cruz del Calvario. Lucas 4:29, por favor, hermano. Lucas 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, dice, para despeñarle. Lo querían arrojar de allá. Siguiente, por favor. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, huyó. Jesús escapó. Hermanos, Jesús es un ejemplo en todos los sentidos para nosotros como creyentes. Si el mismo Jesucristo utilizó este medio, este sentido, nosotros también debemos de seguir el ejemplo de Él. Otro pasaje, Juan 8:59, por favor, hermano. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas a Cristo, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Era cobarde Jesús? No era cobarde, sino que es un medio, hermanos, para que nosotros podamos continuar predicando el Evangelio. Esa es la meta. La meta no es ser valentones, ¿no? O demostrar que yo puedo más que el otro, sino que nuestro propósito es que el mensaje siga divulgándose. Dice, se escondió porque no había llegado su hora y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 10:39, por favor, hermano. Juan 10:39.
Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios tiene autorizado a sus hijos, tiene autorizado Jesucristo a sus discípulos cuando haya amenaza de muerte. ¿Qué le tiene dicho a ellos? Huyan, no sean necios, no traten de enfrentar al enemigo. La instrucción que nos da el Maestro es huir. Y nosotros como discípulos debemos de obedecer las instrucciones de nuestro Maestro. Entonces, nos ha autorizado la palabra de Dios huir ante la injusticia, cuando inclusive tus propias autoridades están abusando de poder y de injusticia contra ti, amenazándote inclusive de muerte. Los fariseos y sacerdotes de élite judía procuraban matar a Jesús, pero eso no les era permitido a ellos. Era algo totalmente injusto. Ellos estaban yendo en contra de sus propias leyes que tanto ellos mismos veneraban y se jactaban. Vea que dice Juan 18:28, por favor. Ellos querían la muerte de Jesucristo, por eso apelaron a Pilato. Pero le dijo Pilato, juzguen ustedes en sus propias leyes, pero dices que nosotros no podemos matarlo. Vea esto. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Míralos, bien hipócritas. No querían contaminarse porque son santos y iban a hacer una injusticia al inocente. Y así poder comer la Pascua, hipócritas. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre, contra Jesucristo? Siguiente, por favor. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, si este no fuera maleante, no fuera digno de muerte, no te lo habríamos entregado. Siguiente. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ustedes tienen su propia ley como judíos, júzguenlo. ¿Y qué le contestaron ellos? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, pero tú sí. Querían matar a Jesucristo, pero ellos no lo podían hacer. Vea por favor cómo eran injustos estos hombres. Un ejemplo de un hombre de Dios que se pasó un buen tiempo de su vida huyendo de las injusticias de su propio rey, de la propia autoridad. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien viene a su mente? David, uno de los hombres que se pasó mucho tiempo huyendo. ¿Y qué pasó con David, hermanos? Dios lo guiaba. Dios lo guardó, Dios lo protegió en todo tiempo. David tenía un super ejército. David tenía hombres valerosos. David tenía hombres diestros, hombres de guerra. Pero David nunca atacó. ¿Qué es lo que hizo David cuando fue perseguido? Huyó. Huyó ante la injusticia. Vea por favor allá, vamos a 1 Samuel capítulo 24, por favor. David siempre fue un hombre que obró con integridad y justicia. Dios lo guardó de un hombre injusto, de un hombre envidioso y esquizofrénico. Saúl, el rey Saúl. Dice así, 1 Samuel 24:1. Entonces le dijo, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, imagínate, la federal te busca. Algo parecido. La élite, ¿no? Lo mejor, las fuerzas especiales la Guardia Nacional con todo su armamento y preparación te están buscando. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Siguiente, por favor. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Entró a hacer sus necesidades Saúl. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Estaba oscuro. Y mientras Saúl hacía sus necesidades, David y sus hombres estaban observando todo lo que Saúl estaba haciendo. Pero Saúl no se daba cuenta porque estaba oscuro. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Por favor, siguiente. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto
de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Siguiente, por favor. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David tuvo la oportunidad para acabar con su enemigo, pero siguió este mismo principio, hermanos. Ante la injusticia, no es nosotros regresarle mal por mal, sino cuando tú huyes, ¿a quién estás dando lugar para que venga la justicia? Estás dando lugar a la venganza de Dios, a la justicia de Dios. Pero normalmente el hombre natural obra en su propia justicia, pero su propia justicia va a obrar en venganza. El que me dio una bofetada, yo le voy a dar 3, dice, ¿no? Ya hice mi propia justicia, pero eso no es justo, sino que un hombre enardecido, un hombre enojado, cuando él se venga en su propia mano, se le va a pasar la mano, su enojo. Por eso debemos de dar lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios, a la venganza de Dios. Y es lo que David estaba haciendo. Por favor, siguiente. También David se levantó después de saliendo de la cueva, dio voces tras de Saúl diciendo: mi Señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Siguiente, por favor. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David se lo está diciendo a Saúl: he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Siguiente, por favor. Y mira, Padre mío, le decía David, tenía respeto por Saúl: mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. La persecución en contra de David. Siguiente, por favor. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Se da cuenta? Cuando tú huyes, estás dando lugar a la venganza de Dios. No estás obrando en tu propia justicia. Siguiente, por favor. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Por favor, siguiente. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Hablando David de él mismo. ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Yo soy insignificante. Tú eres el rey. ¿Qué daño te voy a causar? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él ve y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Siguiente. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Yo creo que sufría de esquizofrenia, porque Saúl lo perdonaba y después se alocaba y de nuevo lo quería matar. Lean la historia, hermanos, está interesante. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, decía Saúl, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal, porque lo perseguía para muerte. Siguiente. Tú has mostrado que hoy has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Hermanos, David sufría, estaba siendo perseguido, pero él huía de la injusticia. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Este es el principio que Jesucristo nos muestra. Tú no trates de levantar la mano contra tu perseguidor. No respondas mal con aquel que te maldice. Calla, porque si tú callas, ¿qué estás haciendo de esta manera? Estás dando lugar al juicio, a la ira de Dios. Pero si tú te vas a defender, ¿qué va a hacer Dios? Si tú quieres defenderte, defiéndete, va a decir Dios. Yo me hago un lado, resuélvelo tú. A ver qué va a pasar. ¿Qué va a suceder si tú te defiendes? ¿Qué va a pasar con tu vida? Pero si tú obedeces, tú huyes, tú das lugar entonces a la protección de Dios. Das lugar al juicio de Dios. Pablo, otro ejemplo,
Inmediatamente después de su conversión, Pablo comenzó a predicar en Damasco y eso causó confusión. El perseguidor de quienes predicaban de Cristo y su mensaje, ahora él mismo lo predicaba y por supuesto sufrió consecuencias. Vea que dice Hechos 9:20, por favor. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Después que Pablo se convirtió, ¿qué fue hacer Pablo a Damasco? ¿Se acuerdan originalmente para qué fue? Apresar a los cristianos, fue a buscar a más cristianos para arrastrarlos por las calles y encarcelarlos. Y él se encontró con Cristo en el camino y después inmediatamente se puso a predicar de aquello contra lo que se oponía hace unos cuantos días. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Siguiente, por favor, hermano. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarse los presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué sucedió con él? Siguiente, por favor. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacían los cristianos que perseguía a Pablo? Huían. ¿Y qué sucedió? Debido a que ellos obedecieron la voz de Dios, hermanos, obró la mano de Cristo y su perseguidor se volvió uno de ellos. Hasta ese grado, hermanos, puede obrar Dios, que tu enemigo se puede volver tu amigo. Dice, siguiente por favor. Pasados muchos días los judíos resolvieron, por el mensaje de Pablo, ¿qué resolvieron hacer con Pablo? Consejo para matarle. Por favor, siguiente. Pues sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Qué hizo Saulo? ¿Qué hizo Pablo? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el seguimiento de Saulo? Huir, el principio. Huir, no enfrentó, no, a ver, ¿quién me está persiguiendo? ¿Dónde está? Quiero verlo, a ver, para mostrarle. Él huyó, siguió el mismo principio. Pablo escapó, huyó. Podemos considerar que es el medio que Dios nos concede ante las amenazas, las injusticias, las persecuciones de muerte. En otro momento Pablo narra este evento con algunos detalles de más. Allí en 2 Corintios 11:32. Hermanos, la vida apasionada de un hombre por Cristo, la vida que podemos ver de las más apasionadas de un hombre por Cristo es la vida del apóstol Pablo. Dice así, en Damasco el gobernador de la provincia, el rey de Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. El rey. Siguiente, por favor. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y, dice Pablo, escapé de sus manos. La vida apasionada de un hombre por Cristo se puede mirar en Pablo, en la vida de Pablo. ¿Y cuál era la respuesta de los incrédulos para con él? Por ejemplo, allá en 2 Corintios 11:23. Vamos rápido. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Siguiente, por favor. Hasta el 26. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. La semana pasada sacamos cuenta. ¿Cuántos azotes fueron, hermano? ¿Lo contaste tú? Multiplíquenlo, ¿no? 39, le daban 39 azotes, dice, para que no se vaya a morir, porque el 40 puede correr el riesgo. 195 azotes. ¿Pueden imaginarse cómo estaba el cuerpo de Saulo? Su espalda, sus piernas, sus brazos. Siguiente, por favor, hermano. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Siguiente. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación. ¿Pero por qué dice peligro de ladrones, peligro de mi nación? Que lo perseguían. Peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro del mar, peligro entre falsos hermanos,
¿Cuál es el peligro ante falsos hermanos que te traicionan, te entregan a muerte? A pesar de los muchos malentendidos, defectos, fracasos entre los discípulos de Jesús, los 12, inclusive hasta eran engreídos, ellos sabían que Jesús era su único recurso, que sin Él no podían hacer nada. Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer. Ellos lo entendían. Y siempre que habían problemas o dificultades, se ubicaban cerca de Jesús y se acurrucaban a su alrededor. Cuando por fin se dieron cuenta de que Él realmente iba a dejarlos, los discípulos se llenaron de pánico. Atención, el Señor envió realmente a los 12, cuando los envió en este capítulo 10, que está en nuestra base de estudio, cuando el Señor envió realmente a los 12, los envió entre lobos a peligros que nunca pudieron haber imaginado mientras estuvieron con Él. Pero así como les prometió enviarlos entre lobos, también prometió enviar su propio espíritu para que more en ellos, los fortalezca, los anime. Si el mundo persiguió al Maestro, sin duda perseguirá a sus siervos. Y pronto llegaría una época en que aquel que matara a los seguidores de Cristo realmente iban a pensar que rinde servicio a Dios. Mire que dice Juan 16:2, por favor. A ver si es Juan 16:2. Sí, os expulsarán de las sinagogas a los cristianos, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, dice, pensará que rinde servicio a Dios. Hermanos, las persecuciones históricamente donde se ha sufrido más muertes han sido las religiosas. La gente religiosa piensa que al matar están dando un servicio a Dios. Pero si ellos entendieran la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Y ellos están violando y quebrantando un mandamiento al pensar que rinden servicio a Dios. Un ejemplo, la época de la Santa Inquisición, pensando que hacían un servicio, ¿no? Pero realmente era una equivocación. Así que, hermanos, podemos observar este error. Por tanto, era ventajoso y necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo, el divino ayudador y consolador, pudiera venir a ellos. Jesús les dijo ahí en Juan 16:33, ya voy a terminar aquí. Dice así Jesús, 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis paz, tendréis felicidad, tendréis... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos asegura Jesús aquí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, lo que Jesucristo está diciendo son advertencias para que estemos preparados. Finalizo. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué reflexionamos en todo esto? ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? Primero, hermanos, si somos perseguidos a muerte injustamente por causa del Evangelio, porque puede ser que seas perseguido, pero no por causa del Evangelio. Puede ser que la gente te odie por tu mal carácter y tú dices, ay, que soy cristiano. No lo confundas. Acá dice, bienaventurados los que por mi causa, no por tu mal carácter. Así que si la gente te odia, te rechaza por tu carácter, no entras en las bienaventuranzas. Los de la bienaventuranza son únicamente aquellos que son repudiados a causa del Evangelio, de Cristo, a causa de la justicia. Hay que aclarar esto porque de luego hay gente que piensa que así está. Y los que van a veces a la cárcel por sus delitos dicen, ay, como el apóstol Pablo estoy en la cárcel, aquí voy a predicar el Evangelio como el apóstol Pablo. Sí, pero el apóstol Pablo fue llevado a la cárcel por causa del Evangelio, por causa de la injusticia, no por causa de tus crímenes. No por delincuente, exactamente. Y mucha gente dice así, cree muy bíblico. ¿Cuál es la instrucción si nos persiguen por injusticia? Injustamente, huir. Hermanos, aprendemos esto. Por favor. Número 2, Dios nos guardará si obedecemos sus ordenanzas. ¿Qué hizo David? ¿Te acuerdan de David?
¿Qué pasó con Pablo? Ellos obedecieron y Dios los guardó, los libró, tal como sucedió con el mismo Jesucristo, como lo hizo con Pablo y su siervo David. Así que, hermanos, el ejemplo de la mano y protección de Dios en ellos es un aliento y un estímulo esperanzador para nosotros. 3, hermanos, si somos amenazados de muerte por causa de Cristo, entonces Dios hará su voluntad. Escuchen esto. ¿A qué me refiero? Si llegamos a ser amenazados de muerte por causa de Cristo, tenemos que también entender que Dios es soberano. Dios hará su voluntad. Y su voluntad, hermanos, inclusive podría ser nuestra muerte. Aún, hermanos, en la muerte del creyente, Dios es glorificado. Por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Fue librado de la muerte Juan el Bautista? Pero ahí lo que observamos ahí, la soberanía y la voluntad de Dios. Pero el nombre de Dios fue glorificado a causa de la vida santa de este varón de Dios. Juan el Bautista fue decapitado por predicar de arrepentimiento a un rey y a su amante, diciéndoles que su vida era ilícita e inmoral ante Dios. Y Dios, hermanos, no lo libró de la muerte. Escuche esto que voy a decirle, por favor. Dios en su soberana voluntad permitió la muerte de su profeta. Recuerden que cada uno de sus apóstoles fueron asesinados por predicar su evangelio. Hemos hablado de cada uno de ellos, incluyendo al propio apóstol Pablo, quien fue decapitado siendo anciano. Y aún muchos creyentes más a lo largo de la historia de la iglesia, y muchos más morirán por causa del testimonio de Jesucristo. Muchos citan Hebreos 11, los héroes de la fe, pero se les olvida una listita que aparece allá en 11:36. Hay una pequeña lista que aparece allá, hermanos, que muchos no lo leen. Les gusta leer la parte, Hebreos 11:36. Le gusta leer la parte donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¡Ay, qué padre! Decláralo y recíbelo. La fe es creer lo que tú dices y se va a cumplir, y créelo. Pero mire qué es la fe también. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. 36, hermano, por favor. Otros experimentaron vituperios. ¿A causa de qué? De la fe. La fe se demuestra también por soportar vituperios, por soportar azotes, como el apóstol Pablo. Y además de esto, prisiones y cárceles. Siguiente, por favor, hasta el 40. Fueron apedreados, aserrados, cortados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, andaban huyendo y escapándose, se la pasaban, como mencioné de David, cubierto de pieles de oveja y de cabras, porque eran pobres, no tenían con qué vestirse, pobres, angustiados, maltratados. Por favor, siguiente. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, en las cuevas y por las cavernas de la tierra. Siguiente, por favor. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Y proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, ¿Cómo dice? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta lista nos dice que por fe muchos van a ser muertos. No dice que por fe muchos van a ser librados, aunque puede librarnos Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios es soberano. Dios puede librarte de la muerte, es cierto. ¿Se acuerdan de estos, de Daniel, que fue tirado en el foso de los leones? ¿Qué pasó con Daniel? Los leones no lo tocaron. ¿Por qué no lo tocaron? Porque Dios así lo quiso. No porque Daniel tenía más fe que ellos. Ellos también tenían la misma fe que Daniel tenía. Pero Dios en su soberana voluntad decidió que los leones no comieran a Daniel. No porque Daniel tuviera más fe o más autoridad o ese rollo que muchos echan, sino porque fue la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios permitió que estos fueran traspasados por espada y aserrados? Porque fue la voluntad de Dios, hombres de fe también. Termino, hermanos. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo a pesar de alguna amenaza de persecución de muerte? ¿Estás dispuesto? ¿Hasta qué grado amas a Cristo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a mostrar tu amor a Cristo?
¿Hasta qué límite estás dispuesto a confesar que eres cristiano? Quizás en un lugar culturalmente cristiano es fácil decir, soy cristiano. Es fácil decir en medio de un súper, hola hermano, Dios te bendiga. Pero ¿podrías decirlo en otro lugar cuando vamos a ser perseguidos? En China, por ejemplo, los vituperios, escuche, burlas, desprecios que hoy sufrimos, tal vez en el trabajo, a lo mejor con la familia o con los amigos, son solo una pequeña pizca de prueba de una verdadera amenaza de persecución de muerte. Muchos se desalientan y se desaniman. Es que mis amigos en el trabajo ya no me hablan. Imagínate si viniera la persecución de muerte. ¿Qué va a pasar contigo? Hermano, te suicidas. ¿Estás listo para esto? Hermanos, la iglesia de Cristo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú como soldado de Jesucristo, le dice, sufre penalidades, pórtate valientemente. Hermanos, tenemos que prepararnos como iglesia. La iglesia debe de estar preparada, debe de estar alerta, debe de estar vigilante ante todo esto. ¿Cuántos están dispuestos a permanecer en la trinchera si la situación así lo requiere? Así que hermanos, por favor les pido que asimilen todo esto, porque vivimos tiempos de paz. Realmente estamos viviendo tiempos, hermanos, de paz. Tenemos libertad de culto. Hay lugares hoy en día, en diferentes partes del mundo, donde los cristianos se reúnen en casas y se tienen que reunir grupos pequeños de 8, máximo 10 personas. Un grupo no muy grande no se puede reunir porque llamaría la atención. Y si descubren que hay cristianos, le pueden quitar la casa, propiedades y todo esto. Están amenazados los cristianos. Nosotros deberíamos de aprovechar, hermanos, reunirnos los días que hay reuniones. Pero como todo aquí está demasiado suave, por eso decía en un principio, no sé si decir que estamos bien como estamos o creo que hace falta que haya persecución para que podamos nosotros valorar esto que hoy tenemos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus advertencias, por tu mensaje, porque nos alertas, porque nos preparas como discípulos para un verdadero cristiano. Esto que estamos hablando, Señor, lo va a tomar en serio. Pero para los falsos cristianos, Padre, no le va a dar la importancia. A lo mejor dirá, esto es demasiado exagerado, se van a los extremos. Pero Señor, te ruego, por favor, Padre, que tengas compasión y misericordia de nosotros cuando venga esa persecución, Señor. Ampáranos en medio de la persecución y sabemos que ahí está tu promesa que vas a estar en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria, toda la honra sea para ti. Que este mensaje se guarde en la mente, en la conciencia y en los corazones de mis hermanos. Y que permanezcan firmes y fieles, Señor, a pesar de la tribulación, a pesar, Padre, de las amenazas, a pesar, Señor, de las ofensas, de los vituperios, de los rechazos. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, y no a devolver mal por mal, sino a dar lugar a la ira de Dios. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de los hermanos que nos siguen en Facebook.